España conquistó algunos de los territorios más poderosos de su tiempo, derrotó imperios, tomó ciudades inmensas, extendió su dominio a través de océanos enteros. En América, su avance cambió el destino de continentes completos, cayeron grandes capitales, se impusieron nuevas leyes, se redibujaron fronteras que aún existen. Parecía una fuerza imposible de detener, pero en el extremo sur de Sudamérica ocurrió algo distinto. Hubo una tierra donde el dominio nunca fue completo, una región donde la guerra no terminó en meses, ni en años, duró generaciones. Allí no encontraron una victoria definitiva, encontraron una frontera, una resistencia capaz de retroceder, reorganizarse, aprender y volver a luchar. Durante siglos, ese límite desafió a uno de los imperios más poderosos del mundo. Y fuera de esa región, muy pocos conocen la verdadera dimensión de lo que ocurrió allí. Esta es la historia de la zona de Sudamérica que España nunca pudo dominar por completo. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. El imperio en su máximo poder. Para entender lo extraordinario de esa resistencia, primero hay que entender a quién enfrentaban. En el siglo XVI, España no era una potencia cualquiera. Era una de las mayores fuerzas políticas y militares del planeta. Sus barcos cruzaban océanos, sus rutas conectaban Europa, América, África y Asia. Su influencia alcanzaba territorios inmensos. Había acumulado experiencia de guerra durante siglos. Había combatido en Europa, perfeccionado nuevas formas de organización militar y construido una maquinaria imperial capaz de mover hombres, recursos y autoridad a enormes distancias. En América, esa expansión ya había demostrado su alcance, grandes centros de poder habían caído. Estructuras políticas complejas fueron absorbidas, reemplazadas o sometidas a una nueva lógica imperial. Desde fuera, parecía que el proceso seguiría el mismo patrón en todas partes. Avance, control, administración, dominio. Pero la historia rara vez se repite de forma exacta. Mientras muchas regiones entraban en la órbita imperial, en el sur existía un territorio donde esas reglas empezarían a fallar. Allí, la distancia pesaba más. El terreno respondía de otra manera, y quienes lo habitaban no encajaban en el modelo de conquista rápida que ya había funcionado en otros lugares. La gran pregunta no es por qué España avanzó tanto. La verdadera pregunta es por qué allí se detuvo. La tierra difícil. A veces, en la historia, no solo combaten los ejércitos, también combate la tierra. Y en esta región del sur de Sudamérica, el territorio era mucho más que un escenario. Era parte activa del conflicto. No se trataba de grandes llanuras abiertas, ni de caminos fáciles de controlar. Era un espacio atravesado por ríos caudalosos, bosques densos, montañas, lluvias intensas y estaciones capaces de cambiar por completo las condiciones de avance. Mover tropas allí no era simple. Transportar alimentos, armas, animales y refuerzos exigía tiempo, coordinación y un enorme desgaste. Cada campaña dependía de rutas frágiles. Cada cruce podía convertirse en una emboscada. Cada distancia pesaba más de lo que mostraba el mapa. Lo que en otras regiones podía resolverse con velocidad, aquí se volvía lento. Lo que parecía una marcha militar terminaba siendo una lucha contra el barro, el clima, el cansancio y la incertidumbre. Y había algo todavía más importante. Quienes conocían esa tierra no eran los recién llegados. Eran quienes habían vivido allí por generaciones. Sabían dónde moverse, dónde esperar, dónde desaparecer, dónde golpear. En lugares así, la superioridad técnica no siempre garantiza control, porque dominar una región no depende solo de entrar en ella, depende de poder permanecer. Y en esta frontera del sur, permanecer sería el verdadero desafío. El pueblo que no funcionaba como esperaban. En muchas conquistas de la historia, los imperios siguieron una lógica conocida: tomar la capital, capturar al gobernante y controlar el centro del poder. Si el sistema dependía de una estructura central, derribar ese núcleo podía desordenarlo todo.
Eso ya había ocurrido en otros lugares de América, pero al avanzar hacia el sur, esa fórmula empezó a fallar, porque aquí no existía una sola ciudad cuya caída garantizara el dominio. No había una corte permanente capaz de hablar por todos, no había un centro único que conquistar, ni una cabeza cuya captura cerrara la guerra. Lo que encontraron fue otra forma de organización, comunidades con autonomía, alianzas que cambiaban según el momento, liderazgos locales, capacidad de reunirse frente a una amenaza y dispersarse después. Para una estructura imperial acostumbrada a jerarquías definidas, eso cambiaba por completo el problema. Cada victoria parcial abría una nueva resistencia. Cada avance encontraba otro foco de oposición. Cada intento de imponer orden chocaba con una realidad mucho más flexible de lo esperado. Y cuando la guerra lo exigía, aparecía una figura decisiva, un liderazgo militar temporal, elegido para coordinar defensa, estrategia y combate. No era desorden, era otra lógica. Una capaz de adaptarse rápido, aprender del enemigo y responder con fuerza. Muy pronto, esa capacidad quedaría en evidencia. Un joven que había observado de cerca a los españoles cambiaría el curso de la guerra, y un conquistador que parecía imparable terminaría cayendo en una derrota que nadie esperaba. Lo que venía no sería una campaña más, sería el inicio de uno de los conflictos más largos de América. Cuando la conquista se detuvo, en 1541, Pedro de Valdivia fundó Santiago e inició la consolidación española en la zona central de Chile. Desde allí, el siguiente paso parecía evidente: avanzar hacia el sur. La fórmula ya era conocida: fundar ciudades, asegurar rutas, instalar autoridades, expandir el control gradualmente. Durante un tiempo, pareció funcionar. La presencia española avanzó, se levantaron fuertes, y muchos creyeron que la conquista seguiría el mismo patrón que en otras regiones de América. Pero dentro de ese proceso estaba creciendo la mayor amenaza para ese plan: un joven mapuche llamado Lautaro. Según distintas crónicas, durante un tiempo permaneció en el entorno de Pedro de Valdivia, cumpliendo tareas dentro del campamento español. Desde allí vio algo que pocos podían ver. Observó la disciplina militar europea, el uso del caballo, la coordinación entre tropas, la importancia de sorprender primero, las fortalezas del enemigo y también sus puntos débiles. Mientras otros solo veían poder, Lautaro veía un sistema que podía ser comprendido, y si podía comprenderse, también podía enfrentarse. Con el tiempo, abandonó el campamento español y regresó con una ventaja extraordinaria. Conocía al adversario desde dentro, pero su importancia no terminó ahí. Lautaro emergió como líder militar en un momento decisivo. Ayudó a reorganizar la resistencia, impulsó nuevas formas de combate y promovió una respuesta más coordinada frente al avance español. Entendió que no bastaba con resistir de manera aislada. Había que anticipar movimientos, elegir el terreno correcto, cortar iniciativas enemigas y convertir la movilidad en ventaja. También comprendió algo fundamental: el caballo no era invencible. Aprender a enfrentarlo cambiaba la guerra. Bajo ese nuevo liderazgo, la resistencia dejó de reaccionar solamente a los ataques. Comenzó a imponer condiciones. En 1553, en Tucapel, esa transformación quedó al descubierto. Las fuerzas de Pedro de Valdivia fueron derrotadas. El propio Valdivia murió tras aquella campaña. El impacto fue enorme. No solo caía uno de los principales conquistadores del sur, caía la idea de que el avance español era inevitable. Desde entonces, la guerra ya no sería una campaña de expansión. Sería una lucha larga, costosa y profundamente incierta. Y el nombre de Lautaro quedaría ligado para siempre a ese giro histórico. La frontera imposible. Después de la derrota de Pedro de Valdivia en 1553, quedó claro que la guerra en el sur no terminaría con una sola campaña, pero tampoco terminó allí. España reorganizó sus fuerzas, nombró nuevas autoridades y continuó intentando consolidar el territorio. Se reconstruyeron asentamientos, se levantaron fuertes, se enviaron refuerzos desde otras zonas del imperio. La intención seguía siendo la misma: avanzar, ocupar y estabilizar.
Sin embargo, las décadas siguientes demostraron que ese objetivo sería mucho más difícil de lo esperado. La resistencia continuó con nuevos liderazgos, ofensivas periódicas y una capacidad constante de adaptación. La guerra cambiaba de intensidad, pero nunca desaparecía. Hubo avances españoles, hubo retrocesos, hubo ciudades fundadas y ciudades destruidas. Hubo campañas que parecían definitivas, seguidas por nuevos levantamientos. 1541. Fundación de Santiago por Pedro de Valdivia. 1553. Batalla de Tucapel y muerte de Valdivia. 1550 a 1590. Guerra intermitente, fundaciones, ataques y reconstrucciones. 1598. Desastre de Curalaba. Siglo XVII. Consolidación de la frontera y parlamentos periódicos. En 1598 ocurrió otro punto de quiebre, el desastre de Curalaba. En ese enfrentamiento murió el gobernador Martín García Óñez de Loyola y el impacto político fue enorme. Tras esa crisis, varias ciudades españolas al sur del Biobío fueron abandonadas o destruidas en medio del gran levantamiento que siguió. La idea de un dominio estable volvió a quebrarse. Con el tiempo, el río Biobío se convirtió en uno de los símbolos más claros de esta realidad. Al norte, una presencia colonial más consolidada. Al sur, territorios donde el control español no era permanente. No era una frontera moderna dibujada con precisión. Era una zona dinámica, disputada y cambiante. Y frente a una guerra costosa e incierta, apareció otra herramienta: los parlamentos. Reuniones diplomáticas, negociaciones y acuerdos temporales entre autoridades coloniales y líderes mapuches. No significaban paz definitiva, significaban reconocimiento práctico de algo fundamental. La conquista total no se había logrado. Durante generaciones, esa frontera marcó un límite real al poder imperial en Sudamérica. No porque España nunca entrara en la región, sino porque nunca consiguió transformarla en un dominio completo y definitivo. ¿Por qué nunca pudieron dominarla? Después de más de un siglo de campañas, derrotas, reconstrucciones y acuerdos temporales, la gran pregunta sigue en pie. ¿Por qué esta región resistió tanto tiempo? La respuesta no está en una sola batalla, ni en un solo líder, ni en un único error español. Fue la combinación de varios factores que, juntos, volvió extremadamente difícil el dominio total. 1. La geografía jugó a favor de la resistencia. Bosques densos, ríos complejos, lluvias intensas y largas distancias convertían cada avance en una operación costosa. Entrar era posible, mantener el control permanente era otra historia. 2. No existía un centro único que capturar. En otros escenarios, tomar una capital o capturar al gobernante podía desarticular el sistema. Aquí no. La organización distribuida impedía que una sola derrota cerrara el conflicto. 3. Capacidad de adaptación militar. Con el tiempo, la resistencia incorporó nuevas tácticas, entendió mejor al adversario y aprovechó su conocimiento del terreno. La guerra evolucionó, y eso impidió soluciones rápidas. 4. El costo imperial era demasiado alto. Enviar tropas, sostener fuertes, reconstruir ciudades y mantener campañas durante décadas exigía recursos constantes. Para una monarquía con múltiples frentes abiertos en el mundo, no era un desafío menor. 5. La distancia también combatía. Las decisiones se tomaban dentro de una estructura imperial enorme, con tiempos lentos, prioridades cambiantes y miles de kilómetros entre los centros de poder y la frontera. Eso debilitaba respuestas rápidas y consistentes. 6. La guerra nunca fue lineal. Hubo avances españoles. Hubo retrocesos, hubo pactos,
Hubo treguas, hubo nuevos estallidos. Esa dinámica impedía hablar de una victoria final simple. En otras palabras, no fue una región imposible de entrar, fue una región imposible de cerrar, y por eso se convirtió en uno de los límites más duraderos al poder imperial en América. Lo que esta historia revela. Durante mucho tiempo, muchas historias de conquista se contaron como si el resultado hubiera sido inevitable, como si el poder material bastara para decidirlo todo, como si una vez iniciado el avance imperial, el resto del continente solo pudiera caer en la misma dirección. Pero esta historia muestra algo más complejo. Los imperios pueden ser enormes, pueden vencer en muchos frentes, pueden cambiar mapas enteros y aún así encontrar límites reales, límites impuestos por la geografía, por el costo de sostener una guerra, por formas de organización distintas, por liderazgos inesperados, por pueblos dispuestos a resistir generación tras generación. Eso no significa que el conflicto fuera simple, no lo fue. Hubo violencia, pérdidas humanas, destrucción y siglos de tensión en ambos lados. Pero precisamente por eso, lo ocurrido en el sur de Sudamérica no debería reducirse a una nota al pie. Fue una de las fronteras más persistentes de la historia americana. Una prueba de que el pasado no siempre sigue el camino más obvio, y de que incluso los proyectos más poderosos pueden encontrarse con algo que no logran dominar por completo. La historia de América está llena de episodios que rara vez se cuentan con toda su dimensión, y este es uno de ellos, porque cuando pensamos en imperios, solemos recordar sus victorias, pero también deberíamos mirar sus límites. Lo que ocurrió en esta región del sur no fue un detalle menor, fue una frontera que resistió durante generaciones y cambió la historia del continente de una forma que muchos todavía desconocen. Si te interesa descubrir la historia real de América, los patrones ocultos y los episodios que casi nadie explica con profundidad, suscríbete a Storylab y acompáñanos en los próximos viajes. Y quizá esa sea una de las lecciones más valiosas del pasado. No todo poder es absoluto, no toda expansión es definitiva, no toda historia termina como parecía escrita. Nos vemos en el próximo.